Una mañana encontré un paraguas viejo. Estaba olvidado en un rincón. Y recordé cuántas veces salí bajo la lluvia sin protección. Entonces entendí algo. Así vivía antes, enfrentando las tormentas solo, hasta que conocí a Cristo. Pensaba que podía solo resolver cada situación, pero las cargas se acumularon y se cansó mi corazón. Sonreía frente a la gente para ocultar mi dolor, pero en las noches comprendía que necesitaba a Dios. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi mundo se nubló, en medio de la tormenta me cubrió Dios. ¡Cómo! Me cubrió, me cubrió. Cuando vino la tormenta me cubrió. Y el miedo que llevaba se llevó. Hoy las lluvias siguen llegando y hay problemas por enfrentar, pero ahora no camino solo. Cristo me ayuda a avanzar. Cuando parece que me caigo y no puedo continuar, su promesa me sostiene y me vuelve a levantar. ¡Firme! Tal vez estás pasando una tormenta y piensas que no vas a resistir. Pero escucha esto. La lluvia no dura para siempre y Dios no te abandona en medio de ella. Él camina contigo. Me cubrió, cuando vino la tormenta me cubrió, y el miedo que llevaba se llevó. Caí y me levantó, lloré y me sanó, sin fuerzas estaba y me ayudó. Si hay tormenta, Dios te cubre. Si hay temor, Dios te cubre. Amén. Me cubrió, Cristo me cubrió. Encontré un recibo viejo entre unos papeles, una deuda que ya había olvidado. Y mientras lo miraba, pensé en todas las cargas que llevaba dentro. culpas, errores,
fracasos, cosas que nunca pude pagar por mí mismo, pero Cristo ya había pagado por todo y yo no lo entendía hasta ese día. Vivía preso del pasado, recordando cada error, pensando que mis caídas no tenían solución. Intentaba ser más fuerte y esconder mi condición, pero el peso de la culpa me robaba la ilusión. Y cuando ya no pude más, cuando mi alma se rindió, descubrí que aquella deuda la pagó Dios. La pagó, lo que yo no podía hacer, lo pagó. La pagó y la culpa que llevaba se llevó. Camino libremente, sin cadenas del ayer, porque Cristo con su gracia me ayudó a renacer. No presumo ser perfecto, solo puedo agradecer, porque donde había ruinas, Dios me volvió a poner de pie. Hay personas viviendo con culpa por cosas que hicieron hace años, pero escucha esto: si Cristo ya te perdonó, ¿por qué sigues cargando lo que Él quitó? Acepta su gracia y comienza de nuevo. La pago. La pago, lo que yo no podía hacer, lo pago. La pago y la culpa que llevaba se llevó. Caí y me levantó, lloré y me sanó, condenado estaba y me perdonó. Si hay culpa, Cristo pagó. Si hay cadenas, Cristo pagó. Cristo la pagó. Una noche manejaba solo, sin rumbo, sin ganas de llegar a ningún lado, y de pronto se encendió una luz en el tablero. Era una advertencia. Algo no estaba bien. Y pensé: ¿cuántas veces Dios intentó advertirme? ¿Cuántas veces ignoré las señales? Hasta que ya no pude seguir igual.
A veces Dios te habla por medio de una prueba, de una pérdida, de una puerta cerrada. No porque quiera detenerte, sino porque quiere salvarte. Escucha su voz antes de perderte más. Cuando iba por mal camino me guió. Y la vida que llevaba cambió. Caí y me levantó. Lloré y me sanó. Perdido estaba y me encontró. Si no ves la salida, Dios te guía. Si llegó la tormenta, Dios te guía. Cristo vive. Me guió. Hace tiempo encontré una maceta detrás de la casa. Pensé que estaba vacía. Pero después de una lluvia, una pequeña planta comenzó a crecer. Y entendí algo. A veces creemos que ya no queda nada, que todo está perdido. Pero Dios puede traer vida donde nadie la espera. Había perdido la esperanza de volver a comenzar. Las derrotas de mi pasado no me dejaban avanzar. Cada intento terminaba en la misma situación. Y poco a poco se apagó la fuerza de mi corazón. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se secó, en medio de mi desierto, hoy camino con confianza, porque Cristo está aquí. Y aunque vengan tiempos duros, no me aparto de Él. Ahora sé que las promesas siempre se cumplirán, porque Dios nunca abandona al que aprende a confiar firme. Tal vez piensas que ya es tarde, que tus sueños murieron, que tu historia terminó. Pero Dios sigue haciendo milagros, y donde otros ven el final, Él ve un nuevo comienzo.
Recuerdo aquellos viajes largos en autobús. Siempre me sentaba hasta atrás, solo, mirando por la ventana, pensando en todo lo que había arruinado, en todo lo que había perdido. Y una noche entendí algo. Aunque yo me había alejado de Dios, Él nunca se alejó de mí. Andaba huyendo de todo, sin saber a dónde ir, con preguntas en la cabeza y sin ganas de seguir. Cada error me perseguía como sombra al caminar, y pensaba que mi historia ya no podía cambiar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando todo oscureció, en medio de aquel camino me encontró Dios. Me encontró, me encontró. Cuando estaba tan perdido, me encontró, me encontró, me encontró. Y la vida que llevaba rescató. Hoy ya no camino solo, ni cargando el mismo dolor, porque Cristo va conmigo y me llena de valor. Todavía vienen pruebas, todavía hay que luchar, pero ahora tengo esperanza, porque Dios me sostendrá. ¡Firme! Quizá te sientes lejos de Dios. Tal vez has tomado caminos equivocados. Yo también estuve ahí, pero aprendí algo. No importa qué tan lejos corras, la gracia de Cristo siempre puede alcanzarte. Cuando estaba tan perdido, me encontró, me encontró, me encontró. Y la vida que llevaba rescató. Caí y me levanto, lloré, sin rumbo estaba y me guió. Si estás perdido, Cristo te busca. Si estás cansado, Cristo te busca. Cristo vive. Amén. Cristo. Me encontró, me encontró. Cristo. Todos tenemos un número que nunca borramos, aunque ya no llamamos.
Aunque pasen los años, yo tenía uno así. Y cada vez que lo veía, recordaba una etapa difícil de mi vida. Una etapa donde estaba lejos de Dios. Pero también recordaba algo: su misericordia. Tomé caminos equivocados, pensando que estaba bien, persiguiendo cosas vacías que no duraban tan bien. Tenía amigos y fiestas, pero al llegar al final, el silencio de mi cuarto me decía la verdad. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi alma se quebró, en medio de tanta oscuridad, llegó Dios, hey, llegó Dios, hey. Cuando estaba en el suelo, llegó Dios, hey, llegó Dios, hey, y la vida que tenía rescató. Hoy no olvido aquel pasado, pero ya no vivo ahí, porque Cristo abrió mis ojos y me ayudó a seguir. Ahora cuando vienen pruebas y parece oscurecer, recuerdo quién me sostuvo y vuelvo a creer firme. Quizá estás viviendo un momento difícil. Quizás nadie sabe lo que llevas dentro, pero Dios sí lo sabe. Y si pudo cambiar mi historia, también puede cambiar la tuya. No pierdas la esperanza. Llegó Dios, hey, llegó Dios, hey. Cuando estaba en el suelo, llegó Dios, hey, llegó Dios, hey. Y la vida que tenía rescató. Caí y me levantó, lloré y me sanó, perdido estaba y me encontró. Si hay esperanza, Cristo vive. Si hay salvación, Cristo vive. Cristo vive. Amén. Llegó Dios a mi corazón. Hubo una casa donde crecí, por años estuvo vacía, las ventanas cerradas, el polvo en cada rincón. Un día regresé, abrí la puerta y mientras caminaba por aquellos cuartos, sentí que Dios me hablaba, porque mi corazón también había estado vacío, hasta que Cristo volvió a entrar.
casa donde crecí por años estuvo vacía. Las ventanas cerradas, el polvo en cada rincón. Un día regresé, abrí la puerta y mientras caminaba por aquellos cuartos, sentí que Dios me hablaba, porque mi corazón también había estado vacío, hasta que Cristo volvió a entrar. Pasé mucho tiempo lejos, pensando que estaba bien, construyendo mis caminos sin preguntarle a Él. Por afuera parecía fuerte, eso quería demostrar, pero dentro había un vacío que no podía llenar. Y cuando ya no pude más, cuando todo se cayó, en medio de mi silencio entró Dios. ¡Ay! Entró Dios, y la casa de mi alma restauró. Entró Dios, lo que estaba destruido levantó. Hoy ya no vivo vacía, ni buscando dirección, porque Cristo es la respuesta que encontró mi corazón. Cuando llegan las tormentas y parece oscurecer, sé que aquel que me salvó no me va a dejar caer. ¡Firme! Hay corazones que parecen abandonados, como casas cerradas por muchos años, pero para Dios ninguna historia está perdida. Él restaura, Él sana, Él reconstruye. Solo déjalo entrar. Entró Dios, y la casa de mi alma restauró. Entró Dios, lo que estaba destruido levantó. Caí y me levantó, lloré y me sanó, vacío estaba y me llenó. Si hay ruinas, Cristo restaura. Si hay heridas, Cristo restaura. Cristo vive. Amén. Entró Dios, y me restauró. Mi abuelo tenía un reloj viejo, nunca se quitaba ese reloj, hasta el día que dejó de funcionar. Pasaron años guardado en una caja y un día decidí repararlo. Mientras lo veía volver a moverse, Dios me mostró algo. Yo también estuve detenido por mucho tiempo, hasta que Cristo volvió a darme vida.
Viví atrapado en mis errores, sin saber cómo avanzar, mirando siempre hacia atrás, sin poderme levantar. Los días pasaban lentos y crecía la frustración, porque aunque seguía viviendo, algo murió en mi interior. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza se acabó, en medio de aquel cansancio, llegó Dios. Me dio vida, cuando todo estaba muerto. Me dio vida, y el futuro que no veía lo encendió. ¡Ay, ay, ay, ay! Hoy camino con propósito y con ganas de seguir, porque Cristo con su gracia me enseñó a volver a vivir. Cuando llegan las tormentas y parece oscurecer, recuerdo quién me levantó y vuelvo a creer. ¡Firme! Quizá llevas años detenido por el miedo, por la culpa, por una herida. Pero escucha esto: lo que Dios toca, vuelve a vivir. Lo que Dios restaura, vuelve a avanzar. Recuerdo cuando trabajaba en una fábrica, había una pantalla grande marcando una cuenta regresiva. Todos esperábamos que llegara a cero, y un día pensé: la vida también es una cuenta regresiva. Y yo estaba gastando mis días lejos de Dios, hasta que entendí que necesitaba cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Vivía pensando en mañana, sin valorar el hoy.
persiguiendo tantas cosas, pero lejos del Señor. Los años iban pasando sin detenerme a mirar que mi alma poco a poco se empezaba a apagar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando el vacío me alcanzó, en medio de mi carrera me habló Dios. Me cambió, me cambió. Cuando iba por mal camino me cambió, me cambió, me cambió. Y la vida que llevaba transformó. Hoy despierto agradecido por cada día que Él me da, porque sé que su misericordia nunca me va a faltar. Ya no corro sin sentido ni sin saber dónde voy, porque Cristo va guiando cada paso que hoy doy. ¡Firme! No esperes tocar fondo para buscar a Dios. No esperes perderlo todo para abrir tu corazón. Si hoy escuchas su voz, ese puede ser el comienzo de una nueva historia. Cuando iba por mal camino me cambió, me cambió, me cambió. Y la vida que llevaba transformó. Caí, me levantó, y me levantó, y me sanó. Perdido estaba y me encontró. Si hay esperanza, si hay salvación, Cristo vive. Cristo me cambió. Hace años guardaba una llave, no recordaba de qué puerta era. La llevaba conmigo a todos lados, pero nunca abría nada. Y un día pensé, así estaba mi vida, buscando respuestas con llaves equivocadas, hasta que Cristo abrió la puerta correcta. Busqué salida en mil caminos y en ninguno encontré paz. Mientras más lejos corría, más vacío me sentía al final. Quise llenar mis heridas con
Hoy camino diferente, con propósito y fe, porque Cristo tomó mi mano y me enseñó a volver. Las tormentas todavía llegan, pero ya no tengo temor, porque sé que cada batalla la peleo junto al Señor firme. Tal vez has tocado muchas puertas y ninguna se abrió. Tal vez estás cansado y ya no sabes qué hacer. Pero escucha esto: cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Abrió la puerta, abrió la puerta, cuando estaba sin salida, la abrió. La abrió, Cristo la abrió. Una noche se fue la luz en toda la casa y por unos minutos todo quedó en silencio. Y pensé, así estaba mi vida antes de Cristo, oscura, sin dirección. Pero Dios encendió algo dentro de mí. Corriendo detrás del dinero, pensando que eso me iba a llenar. Tenía metas y muchos proyectos, pero mi alma no podía descansar. Por más que intentaba seguir adelante, algo me hacía volver a caer. Y en ya no sabía qué hacer. Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza terminó, en medio de la oscuridad brilló la voz de Dios. Se encendió, la esperanza que había perdido. Se encendió. Y el camino
empecé. Recuerdo quién cambió mi historia y vuelvo a creer firme. Si hoy todo parece oscuro, no te rindas. La misma luz que encontró mi vida puede encontrar la tuya, porque donde Cristo entra, la oscuridad no permanece. Se encendió, se encendió, la esperanza que había perdido. Se encendió, se encendió, se encendió, y el camino que no veía apareció. Caí y me levantó, lloré y me sanó. Sin fuerzas estaba y me ayudó. Si hay oscuridad, Cristo es la luz. Si hay temor, Cristo es la luz. Amén. Se encendió, Cristo la encendió. Durante años llevé una llave en el bolsillo. Ni siquiera recordaba qué abría. Un día la encontré de nuevo y pensé en mi vida, porque yo también había olvidado algo importante. Había olvidado a Dios, pero Él nunca se olvidó de mí. Viví ocupado en mis planes, viví ocupado en mis planes, sin pensar en lo espiritual. Creía que tenía el control, pero todo empezó a fallar. Las puertas se iban cerrando y no encontraba solución. Mientras más intentaba solo, más pesado era el dolor. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza terminó, recordé lo que había olvidado. A Dios, Él abrió la puerta que estaba cerrada, la abrió. Lo mostró. Hoy camino con confianza, porque Cristo va adelante. Cuando no entiendo el futuro, sé que Él sigue guiándome. Ya no vivo con el miedo que antes me hacía caer, porque tengo la certeza de que Dios sabe qué hacer. ¡Firme! A veces buscas respuestas afuera, cuando Dios ya las puso cerca. A veces buscas una salida, cuando Cristo es la salida. No sigas caminando solo, entrégale tu vida hoy. Él abrió la
Hace unos años encontré una mochila vieja. Todavía tenía cosas guardadas. Papeles, recuerdos y cosas que ya no necesitaba. Mientras la vaciaba pensé, ¿cuánto tiempo cargué cosas que Dios nunca me pidió cargar? Culpa, miedo, tristeza, hasta que Cristo tomó ese peso. Vivía cargando problemas que no podía resolver, y aunque decía que estaba bien, ya no podía sostener. Cada caída me dolía, cada error pesaba más, y mientras más pasaban los años, más difícil era avanzar. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi espalda se dobló, en medio de tanta carga, me encontró Dios. Me quitó todo el peso que llevaba, me quitó y la paz que había perdido me devolvió. Hoy camino más ligero porque aprendí a confiar. Ya no llevo aquellas cargas que me impedían avanzar. Cuando llegan nuevos problemas ya no me hacen retroceder, porque Cristo va conmigo y me ayuda a permanecer firme. Hay personas cansadas, no porque trabajen demasiado, sino porque llevan cargas demasiado pesadas. Escucha esto: Dios no te llamó a cargar solo. Entrégale tu peso y déjalo actuar. Me quitó todo el peso que llevaba, me quitó y la paz que había perdido me devolvió. Caí y me levantó, lloré y me sanó, cansado estaba y me ayudó. Si hay cargas, Cristo las lleva. Si hay tristeza, Cristo las lleva. Cristo vive. Cristo me quitó el peso. Hace tiempo se rompió el espejo de mi cuarto y por días seguí viéndome en los pedazos. Cada fragmento mostraba algo diferente y pensé, así estaba mi vida, confundida, sin dirección. Pero Dios no vio los pedazos, vio lo que podía reconstruir.
seguía peleando conmigo, sin saber quién era en verdad, escondiendo mis heridas detrás de una falsa seguridad. Cada error me perseguía y me costaba olvidar. Pensaba que estaba perdido y que no podía cambiar. Amén. Y cuando ya no pude más, cuando todo se quebró, en medio de mis ruinas me abrazó Dios. Me abrazó, me abrazó, cuando estaba hecho pedazos. Camino diferente, con la frente hacia el Señor, porque Cristo tomó mis lágrimas y les dio un nuevo valor. Cuando el pasado me busca y me quiere hacer volver, recuerdo quién cambió mi historia y vuelvo a creer firme. Tal vez te sientes roto, como si ya no hubiera solución. Pero escucha esto: Dios es experto en restaurar lo que parece perdido, lo que otros desechan, Él lo transforma. Cuando estaba hecho pedazos, me abrazó, me abrazó, y la vida que tenía restauró y me levantó y me sanó, y me sanó, y me sanó. Roto estaba y me restauró. Si hay heridas, Cristo sana. Si hay ruinas, Cristo sana. Cristo vive. Amén. Me abrazó, Cristo me abrazó. Cerca de mi casa había un taller viejo. Siempre veía la puerta abierta. Entraban carros golpeados, rayados, casi destruidos. Y días después salían como nuevos. Entonces entendí algo. Yo también llegué roto a los pies de Cristo. Y Él comenzó a restaurarme. Andaba perdido en mis errores, sin saber cómo continuar, con heridas que por dentro no dejaban de sangrar. Intenté arreglar mi vida con mi propia voluntad, pero todo terminaba en la misma oscuridad.
Y cuando ya no pude más, cuando mi orgullo cayó en medio de mis ruinas, trabajó Dios, trabajó, trabajó en las partes de mi vida que sanó, trabajó, trabajó. Y el hombre que yo era cambió. Hoy no digo que soy perfecto, todavía tengo que crecer, pero Cristo sigue orando y me ayuda a permanecer. Cada prueba que aparece ya no me hace retroceder, porque sé que sus promesas nunca me van a fallar. ¡Firme! Tal vez Dios todavía está trabajando en tu vida y por eso no entiendes algunas cosas, pero no abandones el proceso, porque lo que Cristo empieza, Cristo lo termina. Trabajó, trabajó en las partes de mi vida que sanó, trabajó, trabajó. Y el hombre que yo era cambió. Caí y me levantó, lloré y me sanó, roto estaba y me cambió. Si hay proceso, Dios está obrando. Si hay prueba, Dios está obrando. Cristo vive. Amén, amén. ¡Ay, ay, ay! Trabajó, trabajó. Cristo trabajó en mí. Hace tiempo encontré un viejo billete de autobús. Estaba guardado dentro de una Biblia y recordé aquel viaje, cuando me fui sin rumbo, sin paz y sin esperanza. Pero ese camino terminó llevándome a Cristo y mi destino cambió para siempre. Andaba buscando respuestas por caminos que no eran de Dios, persiguiendo cosas vacías que nunca llenaban mi corazón. Mientras más lejos corría, más perdido me sentía yo. Y aunque todos me veían fuerte, por dentro estaba peor. ¡Amén! Y cuando ya no pude más, cuando mi rumbo se perdió, en medio de aquel camino me llamó Dios, me llamó, cuando estaba tan perdido.
camino con propósito. Ya no vivo sin dirección, porque Cristo tomó el volante y transformó mi corazón. Si aparecen las tormentas, no me vuelven a detener, porque sé que su palabra me enseña a permanecer firme. Tal vez hoy sientes que vas sin rumbo, como si nadie supiera dónde estás. Pero Dios conoce cada paso, cada lágrima y cada batalla. Y aunque tú no lo veas, Él ya está preparando el camino. Me llamó cuando estaba tan perdido. Me llamó y el camino de mi vida cambió. Caí y me levantó, y me sanó. Sin rumbo estaba y me dio. Si hay camino, Cristo guía. Si hay batalla, Cristo guía. Cristo vive. Amén. Me llamó, Cristo me llamó. En la casa de mi abuelo había un reloj viejo. Un día dejó de funcionar. Las agujas se quedaron quietas, y cada vez que lo veía, pensaba en mi vida antes de Cristo, porque yo también estaba detenido, sin avanzar, sin propósito, sin esperanza. Hasta que Dios volvió a poner mi corazón en marcha. Pasaban días y pasaban años, y nada parecía cambiar. Seguía cayendo en los mismos errores, sin poderme levantar. Busqué ayuda en muchos lugares, intentando encontrar paz. Pero mientras más lo intentaba, más lejos me sentía de la verdad. Y cuando ya no pude más, cuando mi fuerza terminó, en medio de mi silencio me habló Dios. Me movió, hey. Cuando estaba detenido me movió. Y la vida que llevaba transformó. Hoy camino con esperanza, ya no vivo igual que ayer, porque Cristo tomó mis pasos y me enseñó a renacer. Cuando llegan las pruebas fuertes y parece oscurecer, su palabra me sostiene y me ayuda a permanecer.
siguen respirando, pero por dentro dejaron de avanzar. Si hoy te sientes así, escucha esto. Dios todavía tiene planes contigo. Tu historia aún no termina. Cuando estaba detenido, me movió. Y la vida que llevaba transformó. Caí y me levantó. Lloré y me sanó. Sin rumbo estaba y me guió. Si hay propósito, Cristo llama. Si hay esperanza, Cristo llama. Cristo vive. Amén. Amén. Cristo me movió. Cristo me movió. Había una silla vacía en la mesa de mi casa. Todos los días la veía y me recordaba algo que faltaba. Intentaba llenar ese espacio con muchas cosas: trabajo, dinero, distracciones, pero nada funcionaba. Hasta que Cristo ocupó el lugar que siempre estuvo vacío. Tenía todo lo que quería, pero no podía sonreír. Por afuera todo parecía bueno, pero algo faltaba en mí. Las noches eran más largas y difícil de explicar, porque aunque estaba acompañado, me sentía en soledad. En medio de aquel vacío llegó Dios. Lo llenó, ese espacio que tenía. Lo llenó, y la paz que me faltaba me entregó. Hoy despierto agradecido por lo que Cristo hizo en mí, porque donde había tristeza, ahora hay ganas de seguir. Ya no vivo en el pasado, ni en lo que quedó atrás, porque Cristo escribió una historia que jamás voy a olvidar. Firme. Hay vacíos que el dinero no llena, hay heridas que nadie puede sanar, pero cuando Cristo entra en tu vida, lo que estaba roto encuentra propósito, y lo que estaba vacío encuentra paz. Lo llenó,
Una vez encontré una linterna vieja. La necesitaba en una noche oscura. Pero cuando intenté encenderla, no funcionó. No tenía energía. Y pensé, así estaba mi vida antes de conocer a Cristo. Quería seguir adelante, pero por dentro estaba apagado. Hasta que Dios encendió mi corazón. Vivía buscando motivos para poder continuar, pero cada nuevo intento terminaba en soledad. Tenía sueños guardados que no podía alcanzar, porque el miedo y las heridas no me dejaban avanzar. Amén. Y cuando ya cuando mi fuerza se acabó, en medio de mi oscuridad brilló Dios. Me encendió, Cuando todo estaba oscuro, me encendió. Y la fe que había perdido me devolvió. Hoy camino con confianza porque Cristo va adelante, y aunque lleguen las tormentas, su promesa sigue firme. Ya no vivo derrotado, ni pensando en el ayer, porque Dios tomó mis ruinas y me Quizás hoy te sientes apagado, sin fuerzas, sin ánimo, sin dirección. Pero escucha esto: Dios todavía puede encender sueños, restaurar corazones y cambiar historias. Cuando todo estaba oscuro, me encendió. Me encendió. Y la fe que había perdido me devolvió. Caí y me levantó y me sanó. Apagado estaba y me encendió. Si hay tinieblas, Cristo alumbra. Si hay esperanza, Cristo alumbra. Cristo vive. Amén. Me encendió. Cristo me encendió. Hace poco encontré unos zapatos viejos. Estaban gastados por todos lados. Y al verlos recordé los caminos que recorrí. Algunos buenos, otros muy equivocados. Y pensé, si Dios no hubiera salido a buscarme, todavía estaría perdido en esos caminos.
pero su gracia me encontró. Anduve lejos de la verdad, siguiendo mi propia dirección, creyendo que tenía el control, pero perdido en el corazón. Tomé decisiones sin pensar y tropecé más de una vez. Mientras más intentaba escapar, más vacío lograba tener. ¡Amén! Y cuando ya cuando mis fuerzas se acabaron, en medio de tantos caminos, mis pasos encontró Dios. Me encontró, me encontró. Cuando estaba tan perdido, me encontró. Me encontró, me encontró. Y el hoy camino con esperanza, ya no vuelvo hacia atrás, porque Cristo va guiando cada paso que Él me da. Y aunque lleguen las tormentas, no me logran detener, porque ahora sé muy bien que con Dios voy a vencer. ¡Firme! Quizás llevas años buscando, intentando llenar un vacío, corriendo sin encontrar descanso. Yo también estuve ahí, pero cuando Cristo te encuentra, tu historia comienza de nuevo. Me encontró, me encontró. Y el camino que no veía me mostró. Caí y me levantó. Lloré y me sanó. Perdido estaba y me encontró. Si hay esperanza, Cristo busca. Si hay salvación, Cristo busca. Cristo vive. Me encontró, Cristo me encontró.